Mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Valientes TV, porque este es un programa para valientes y de valientes también. Y hoy día nuestro siguiente valiente es un gran amigo que lo conozco desde que él era seminarista, Fabián Ricardo Rosado Nolasco. Ya él acaba de terminar los estudios de teología, ahora está haciendo su pastoral en una parroquia en la diócesis de Chimbote. Así es que eh, no voy a hablar mucho de él porque él es precisamente el que nos va a contar. Fabián, bienvenido al programa. Muchas gracias, Padre Walter, por la invitación. No, gracias a ti, una alegría tenerte. Y cuéntanos, ¿cómo empezó tu historia vocacional? Bueno, yo soy natural de Piura, ¿no? Tú eres de Eh, Piura, guapa y sano, pequeño. del norte de Piura. Y bueno, mi casa pertenece a la jurisdicción de la parroquia San Pedro y San Pablo, de los Algarrobos, ¿no? Que están Después, los no misioneros me enteré. redentoristas ya Ajá. hace algún tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que mi acercamiento fue por ahí, ¿no? Bueno, y quisiera remontarme un poquito más antes, ¿no? Porque siempre la Claro. vocación tiene como que una antesala, hay algo que se ha ido preparando por ahí. Sí, justo eso es lo que quería preguntarte. ¿Cómo era Fabián antes, incluso desde niño, adolescente? Porque Dios nos va preparando. Justamente yo hoy día publiqué en mi Facebook una foto de cuando era adolescente en el colegio. Entonces, sí, recordé muchas cosas y digo, claro, Dios nos ha ido preparando. ¿Cómo te ha ido preparando Dios desde pequeño? Sí, y yo creo que y en ese sentido, padre, el Señor se vale de muchas personas y en muchas situaciones, ¿no? Yo siempre cuento esto, ¿no? Cuando yo nazco a los meses, mi mamá queda embarazada de mi hermano, ¿no? Que nos llevamos unos meses de diferencia, ¿no? Y por la situación, ¿no? Económica de ese momento, pues no podíamos estar los dos. Es donde yo paso a vivir con mi abuela. He pasado a Ah, vivir con mi justo abuela, con la abuelita. sí, hasta los 8 años. Y es ahí donde yo tengo un acercamiento no a los redentoristas, sino a los salesianos. Yo mi Ujú. primaria la estudié en el Colegio Don Bosco de Castilla. Y gracias a ella es que me llevaba a la misa, a la hora santa, a los rosarios, a todo, ¿no? En un momento un niño asiste, hace bulla, pataletas y no comprende en ese momento, pero en el interior te marca. Esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas, esa educación, esa iglesia en el hogar, ¿no? Te ayuda bastante, ¿no? Hasta los 8 años. De los 8 años ya paso a vivir con mi familia, con mi papá, mi mamá, mi hermano, ¿no? Y es ahí donde yo Ya. llego a vivir bueno, la organización se llama Hermanos Cárcamo, ¿no? Que pertenece a la parroquia San Pedro y San Pablo. Fabián, desde niñito, ha sido una persona muy hiperactiva hasta la actualidad. Hasta tal punto Para que me variar, llevaron para variar. al psicólogo. O sea, yo he tenido un proceso muy complicado porque en la primaria he sido muy movido, muy travieso. Me ha costado mucho o sea, ha sido un caos, ¿no? Pero ya al hacer mi primera comunión me enganchan a la iglesia, a la capilla Santa María de los Ángeles como monaguillo. Yo he sido monaguillo ahí un buen tiempo y a la par he llevado mi vida normal, ¿no? En el secundaria, ¿no? En el enamoramiento con chicas, ¿no? En los amigos del barrio, el fulbito, todo esto, ¿no? Y yo siempre le echo la culpa a un compañero que también fue estudiante redentorista, porque me dice, vamos al CBR. El CBR es uno de lo que formó usted, ¿no? El Ah, sí, Círculo yo Vocacional formé el Círculo Vocacional Redentorista. Redentorista en Piura, que en ese tiempo estaba a cargo el padre Isaías, ¿no? Isaías. Entonces me llevaban y me gustaba, ¿no? Porque el círculo tiene, si bien su lado formativo, también tiene su lado humano, ¿no? La salida, los paseos, la misión, ¿no? O sea, todo lo que comprendía el carisma redentorista. Entonces ahí como que yo fui, pero a la par tenía yo la chica que me gustaba, mi familia, mis amigos, en cuarto, ya le hablo ya ahí más o menos de cuarto de secundaria, padre. Y entonces yo asisto y no sé, me comienza a mover algo en el corazón de decir, ¿y por qué yo no? ¿No? Si los padres, los hermanos que conocía, contaban su historia vocacional. O sea, eso es lo que yo también, y me agrada este detalle que tiene usted, padre, porque uno también refuerza su llamado escuchando el resto de llamados. Al saber que Así. hay demás hermanos que han pasado, no quizás lo mismo, pero les ha pasado algo distinto,
y hay cositas, ¿no? Como la oración, los sacramentos, la dirección espiritual, el CBR, que son círculos donde hay ese contacto con más y juntos se puede quizás resolver esas pequeñas dudas que hay, ¿no? Y no sé, padre, continúo de largo y usted me interviene. No, sí, sí, está bien. Esto me llama, no me llama la atención, sino quisiera que un poquito ahondemos, porque a veces piensan los chicos que uno para entrar al seminario tiene que ser puro casto santo inmaculado. Y bueno, pues no, no siempre se tiene esa pureza y además tampoco no está mal que tengan la enamorada, ¿no? Entonces, un poquito, cuéntanos sobre tu experiencia del enamoramiento. Sí, y esa es también una de veces, creo que las cosas que el joven puede decir, no, pero si yo tengo a alguien que me gusta o yo tengo una enamorada, y quizás ellos piensan que es como una barrera al responder a la vocación, ¿no? Y eso también era lo que yo pasaba, ¿no? Porque yo tenía en toda la secundaria una chica que me gustaba, o sea, ya sabíamos, más o menos, es ella y es la que yo quiero. Entonces, desde primero hasta quinto, es como que he tenido ese acercamiento con ella, salíamos, conversábamos, estábamos en el colegio, todo, ¿no? Como les llama juvenilmente, la chacota del momento, ¿no? Ujú. Pero a la par se llevaba el proceso vocacional, ¿no? Y claro, cuesta un poco centrarse y ponerse a pensar, pero señor, si tú me estás poniendo a esta chica que me agrada, que nos llevamos bien y todo, y a la vez me estás diciendo que puedo que mi vida sea entregada, ¿qué hacer? Estás como que en un dilema. Y ahí fueron dos cosas las que me aconsejaron a mí. Uno era la oración. Tienes que pedir al Señor a través de la oración que te ayude a tener la valentía de poder entregar, porque tanto el enamoramiento como la vocación es una entrega que tú haces. En los dos puedes servir normal, pero también recuerda que tienes que hacer pequeños sacrificios. El discernimiento cuesta, ¿no? Los chicos también Pequeños o pensarán, grandes sacrificios a veces, ¿no? bueno, eso es verdad, Depende. depende mucho también de las circunstancias. Pero a eso Claro. iba, ¿no? A veces el joven piensa que ya, bueno, la dejé la chica y entraste y ya está, tienes resuelta, ¿no? Y no es así, o sea, durante todo el proceso de la formación hay también sacrificios que hacer y también el lado humano siempre va a estar, los gustos siempre van a estar. Sí. Eh, y yo creo que ahí entra algo a tallar, ¿no? La dirección espiritual, tener a un guía que te pueda acompañar y la sinceridad de decirle, esto me está pasando, padre, ¿qué puedo hacer, no? Y no es por decirle a los padres viejos, ¿no? Pero tienen una sabiduría de años, tienen Sí. una sabiduría del contacto con personas que te pueden ayudar. Pero el mío fue así, o sea, todo mi proceso del CBR, yo también a la par tenía mi vida humana, o sea, la chica que me gustaba, el colegio, la familia, y a la par fui un poco discerniendo, ¿no? Y ya. Entonces, con estas condiciones, tú entras en el CBR, el Círculo Vocacional Redentorista, que, como dices, lo creé yo en Piura. ¿Y cuál fue ese proceso que tuviste en el círculo? ¿En qué te ayudó? Eh, la figura del padre Isaías. Sí, ahí yo sí quiero resaltar dentro de la organización que tenían el Redentoristas, que hasta donde yo tengo entendido, usted fue ahí quien fue ayudando y limitando algunas cosas, ¿no? Porque cada comunidad redentorista tenía su promotor vocacional, ¿no? Sí. Algo que te diferencia mucho en la vida diocesana, ¿no? En la que estoy ahora, ¿no? Porque en una diócesis hay un promotor vocacional que se encarga de todas las parroquias, ¿no? Pero en el caso de los redentoristas había, y en mi parroquia, en San Pedro y San Pablo, está el padre Ronald, ¿no? Yo entro más o menos, padre, el círculo en cuando estaba en tercero y secundario. Fue tercero y cuarto, donde yo estuve muy allegado al CBR, y cuento esta experiencia personal que quizás pueda ayudar a alguno que también esté, ¿no? Yo en quinto y secundaria, padre, inicios de año, mis papás se separan. Mis papás se separan Oh, y yo paso a vivir a Lima. Fui a Lima a vivir a La Victoria. Ahí es donde yo termino mi secundaria, en el Colegio Sagrado Corazón. Y ahí me puse a seguir en contacto, porque claro, ya Piura me quedaba muy lejos. Y en Lima estaba también el CBR, en la parroquia Santa Anita, pero tenía a cargo en ese momento el diácono Ray. sí, Entonces, sí. no iba seguido por el tema de la distancia, usted sabrá que Lima es muy complicado, pero iba de vez en cuando y me reunía con él, o los encuentros virtuales que en ese momento había por WhatsApp,
porque no habían otras plataformas. Y ahí teníamos como que las reuniones que nos permitían también seguir el proceso, ¿no? El proceso que se da, ¿no? Pero el CBR me ayudó, como digo, es un acompañamiento espiritual, pero que también te deja entrever el carisma que tenían los redentoristas, que era la misión, que era la comunidad y que era esa respuesta que se podía dar. Y dentro de la formación que daban los padres era sobre todo lo espiritual, pero también lo humano. Esto no alejado también de las realidades de los diferentes jóvenes. Yo agradezco enormemente porque es un proceso que de verdad te ayuda, ¿no? Yo sé que es una iniciativa en esta comunidad como ustedes tal, y quizás otras jurisdicciones o otras comunidades también tengan un proceso parecido, ¿no? Pero en mi caso, eso fue el punto de partida para poder descubrir la vocación. ¿Qué es lo que te ayudó a descubrir propiamente tu vocación? Ya estás en el CBR y qué es lo que te decidió, te llevó a decidir si quiero dar el sí al Señor. Yo creo que dentro del proceso habían las convivencias vocacionales, ¿no? Ajá. Esos 3 días en que tú te desconectabas del celular, que tenías un horario casi como el seminario, bueno, la casa de formación que se llama para los religiosos, es como que darte una pequeña muestra de lo que era. Y yo en ese momento, para mí, era felicidad. Lo mismo que yo vivía en la parroquia o en la capilla, ¿no? Esa es la clásica de todos, ¿no? Que tu mamá o tu papá te decían, llévate el colchón y ya quédate a dormir allá, ¿no? Entonces, yo, convivencia que había, convivencia que yo quería estar. Entonces, para mí, eso fue acercándome a decir, oye, me siento bien aquí, no me cuesta hacer la oración, no me cuesta hacer amigos, no me cuesta estar sirviendo aquí. Entonces, poco a poco dije, bueno, Señor, tú me estás dando muchos índices del esto, ¿no? Y ya, claro, lo otro ya va quedando como que en segundo plano, porque ya se iba poco a poco distanciando la relación con la chica que me gustaba y decía, Señor, yo creo que esta es una señal, ¿no? Es por eso que yo digo, el grupo te da un panorama extenso. O sea, te dice, aquí es la vida comunitaria, aquí es la vida de oración, aquí es la vida de misión, pero sobre todo aquí somos una comunidad de hermanos. Y aquí estamos viviendo este proceso que nos ayuda. Para mí fue padre el acompañamiento tanto personal del promotor, pero también estas convivencias vocacionales. Que te ayudaron a decir el sí. Y cuando ya diste el sí, ingresaste a la comunidad, qué es lo que fue lo más difícil dejar, ¿no? Porque algunos, la familia, la chica ya iba poco, ya no contaba mucho. En tu caso, ¿qué es lo que más te costó dejar? Y yo le cuento, padre, que yo entro en el 2017 a la comunidad. Si Ujú. recordamos, en el 2017 Piura fue azotado por el niño Sí, que se claro. salió por todo el norte, el Bajo Piura, ¿no? Entonces íbamos a entrar en marzo, pero se nos extendió hasta abril. Entramos en abril, bueno, como para que la gente que vea y se haga una idea, ¿no? A la convivencia viceprovincial, porque se llamaba así, fuimos alrededor de 18 jóvenes. De los 18 jóvenes, si no mal recuerdo, fuimos aceptados 6. De los 6, solamente pisamos el seminario 4. Wow. Y yo pasó una semana, así contadita una semana, y me comencé a sentir mal, con Ah, fiebre, mareos, escalofríos, y ya, esto era dengue, padre. No tenía ganas de ujú. comer, no tenía ganas de hacer nada. Y claro, yo tenía 16, 17 años, ¿no? Recién salido de casa, ¿no? Primera vez que me juntaba con otros hermanos. Y por más que, y eso sí resalto mucho, usted conoce a Danilo y a John, que son mis Ajá. promociones, ellos me llevaban la comida, estaban al pendiente mío, pero uno en el interior, que yo creo que también son las tentaciones del maligno, me decía, pero yo puedo estar en mi casa tranquilo, mis papás me pueden cuidar, me pueden esto, lo de acá, y digo, mejor me voy, y me salí, padre. Me salí, me fui a Piura, tuve los cuidados de mis padres y todo, pero en mi interior decía, y se lo digo con el sentir, ¿no? Es como que la palabra quizás pueda ser un poco fuerte, ¿no? ¿Por qué eres cobarde, no? Algo sentí así que me decían, ¿por qué huyes? Si es una pequeña prueba nada más. Me curé en un Ujú. mes, tuve que mandar una carta para que me puedan volver a aceptar y regresé, padre. Y ahí no acaba todo, porque en el segundo semestre me da una infección a las amígdalas que no Wow. podía hablar, no podía comer, tenía la fiebre, todo, pero ahí dije, yo ya no me voy, señor. Yo aquí me quedo y resalto de nuevo. Lo bonito del proceso es que encuentras
hermanos en el camino que te ayudan y te sostienen, ¿no? John y Danilo me llevaban al hospital, me alcanzaban la medicina. Se curó eso y pasó y seguimos para adelante, ¿no? O sea, cuesta sí desprenderse del hogar, cuesta de los amigos, pero es un proceso de adaptación, ¿no? Esa es una también de las cualidades que el ser humano tiene, ¿no? Que se adapta a los lugares, que se adapta a esto, pero como digo, o sea, vuelvo a resaltar, los grupos vocacionales y el proceso sirve mucho porque te ayuda y te acompaña a saber un poco de lo que se te viene, qué es lo que se te viene delante. El grupo vocacional, el proceso, el acompañamiento. Entras al seminario, encuentras estas dificultades de la enfermedad y todo. Muchos de la gente se pregunta, ¿cómo es la vida de un seminarista? Bien, yo quiero aquí, no sé, nos saltamos algunas partes para entrar ya de fondo, Bueno, si tú quieres, porque sí, retornemos. claro, para que la gente un poco entienda, porque pensará que yo soy religioso, porque hablo todo, ¿no? Yo Ah, inicio el proceso con los redentoristas, ¿no? Y hago todo el postulantado, ¿no? Hasta el 2020. El 2020, todos sabemos lo que pasó con la pandemia, y el proceso cambia, ¿no? Ya no entran muchas cosas dentro del hombre que ahí todavía, el discernimiento es constante, para todos sí, los sí, sí. jóvenes que vean, siempre hay que ir en constante conversación con el Señor. Me retiro un año, que es el 2021, pero mi proceso vocacional sigue porque yo me sentía llamado quizás a la vida diocesana. Llego, Chimbote, la comunidad de redentoristas tenía parroquia aquí en Casma, donde usted también ha estado padre sirviendo, Así es, y así es. entonces, que aún se mantienen las señoras de la OR de acá, aún las veo por ahí su grupito, que ahora son adoradoras de Perpetuo Socorro, hacen su grupito de oración, todo. Entonces, yo venía acá y se me abren las puertas y puedo entrar a la vida diocesana acá e inicio el seminario. Pero no hay mucha diferencia en los dos, pero aclaro para poder un poco entrar, ¿no? Eh, Algo que hay que tener presente, ¿no? Porque a veces dicen, uy, tú vas a entrar al seminario y vas a estar en adoración, en el rosario, en la Biblia y nada más. Y es que un sacerdote tiene que formarse académicamente para poder dar tu servicio a los demás. Y una de las cosas que a mí me costó fue el estudio. Eso no hay que negarlo. ¿Es complicado? No, o sea, no es imposible que se pueda probar, pero es una de las cosas que a mi padre en lo particular me costó, que es el estudio. Pero cuando entras al seminario también te das cuenta que no entras solo, sino que también entran diferentes hermanos y que vienen de diferentes realidades, ¿no? Algunos de la costa, de la sierra, de la selva, y hay que un poco entrar en ese círculo de no eres tú de ella, sino somos hermanos en Cristo, con cada uno tiene una cuestión diferente, pero eso también enriquece el grupo, porque uno va aprendiendo de diferentes circunstancias. Y a eso hay que sumarle también el horario, el lugar de donde te vas a ir a estudiar, las actividades propias del seminario, ¿no? En el caso de, yo terminé los estudios en la diócesis de Chiclayo, en el seminario, y algo que resaltar mucho de ahí es el estudio y la formación espiritual. La formación espiritual es muy grande y claro, es para nosotros la luz que marca nuestro camino. Y yo quiero resaltar algo aquí, que yo siempre lo tengo presente. Yo al padre Walter lo conozco ya hace algunos años, como escritor, como los chistes que muchos lo conocemos, con su labor muy grande en las diferentes fundaciones que han ayudado tanto a la congregación y donde está ahora como el CBR y la OBR. A mí me marcó mucho yo no sé si llegué de misión a Casma o estuve de paso, pero el padre, muy aparte de todas las cosas que él tenía, a mí me marcó mucho una noche en que lo vi en el techo de la parroquia de Casma de los Salones y él estaba con su rosario y él estaba de un lado a otro rezando el rosario. Eso fue algo que quizás el padre no se acuerde o no lo tenga marcado, pero yo lo he marcado en mi mente y en mi corazón muy grande. Yo dije, mira el padre, a pesar de las cosas de la parroquia, a pesar de sus actividades propias, se da un tiempo para tener un contacto en el rosario que no solo es con María, sino también es con Jesús. Y esto llega fuerte cuando yo voy a Chiclayo, porque claro, en Chiclayo al final del almuerzo se tiene la tradición que se hace la visita al Santísimo y el rosario. Algo que quizás como iniciativa propia en los redentoristas era los sábados, de manera en el horario, y entre semana ya cada uno, ¿no? Pero eso resalto mucho. El tema de formación dentro del seminario, la congregación, donde estemos, en la respuesta que demos, te marca mucho. Es por eso que hay que aprovechar todo lo que nosotros podamos nutrirnos del seminario
o de la casa de formación, porque eso va a marcar mucho tu ministerio o tu labor como religioso. Porque si aquí no comienzas a rezar, a tener una devoción, te va a costar mucho con el ministerio, las cargas que tengas, porque puedes darle prioridad a eso y dejar la vida espiritual. Y eso es complicado. Entonces aquí es, después del almuerzo, el rosario. Al principio me costaba, pero no sé, padre, en un retiro dijeron, pero veamos casos de algún sacerdote que tú conozcas y se me vino la figura de usted rezando en calma el rosario y dije, vamos, si el padre puede, yo aquí, si tengo el horario, por decirlo así, espero que no suene feo, en el seminario tienes la vida solucionada porque te dan un horario, te dan las normas, tienes tiempos libres y que no puedas, si en el horario está que tienes que rezar el rosario, pues hazlo, ¿no? Y esa es mi motivación. Sí, y ¿sabes qué, Fabián? Para mí el rosario es mi vida, como decía el Papa Juan Pablo II, es mi oración preferida. Yo todos los días lo rezo, aunque esté súper cansado, yo saco tiempo. Aunque ya sea las 12, una de la madrugada, no he podido rezar, yo lo rezo, porque para mí es una fuerza enorme. Y también lo aprendí de mi formador, que también rezaba él o rezábamos juntos el rosario todos los días, ¿no? Y qué bueno que esto a ti te haya calado, te ha marcado. Yo pensé más bien que, porque una vez también te vi como admirado, porque nosotros en la mañana o cualquier hora creo que limpiábamos la iglesia, no sé si te Ah, acuerdas. sí. Y yo cuando, o sea, Víctor, ¿por qué limpiando? ¿Y por qué no puedo, no? Es que a veces uno puede dar la imagen de que, bueno, la televisión, los libros y todo, pero también no me complico por coger una escoba, ¿no? Pero bueno, no estoy hablando de mí, sino seguimos hablando de ti. Y ahora que nos has explicado, ¿no? Que primero entraste con los rectoristas y luego estás en el seminario, o que estabas con los, o estás con la dios de Chimbote, hiciste los estudios los terminaste en el seminario de Chiclayo. Esto, pero la pregunta, ¿cómo es la vida de un seminarista? Bueno, de ahí al final lo contrataron al acto, porque justo lo que ha dicho el padre se me ha venido ahorita con una situación que ha pasado hace unos días. La vida en el seminario es algo peculiar e interesante, como lo vuelvo a repetir, por decirlo así. Tienes la vida, entre comillas, solucionada porque tienes un horario, se te da un horario. La hora de levantarse, la hora del estudio, la hora del aseo personal, la hora de las comidas, tu horario libre para que puedas hacer algunas cosas que a veces llega un momento, pero como todo en toda vida, ¿no? Porque si eres un laico que tienes tu horario de trabajo, también se te hace la vida un poco, y parece que todos los días pasan igual. Y en el seminario puede llegar a pasar lo mismo, porque dices, todos los días tengo un horario de clase, todos los días tengo que hacer esto, todos los días lo de acá y todos los días de allá. Y me pasó porque llega un momento en que es como una crisis, ¿no? Padre, no puedo, se me nubla la mente en la oración, se me complica hacer estas cosas. Y el sacerdote me dijo, cada día es distinto. No lo veas como si fuera igual. ¿Qué es lo que te va a ayudar? Uno, lo que siempre nos recomienda la oración. Pero dos, es los libros espirituales que te pueden ayudar bastante. Pero sobre todo, búscale el día algo distinto. Saca del día un provecho distinto. O ponte una meta distinta. Este día voy a tratar de ayudar. Este día voy a tratar de ser alguien que sonríe. Este día voy a hacer mi mejor encargo, ¿no? Porque en el seminario también tienes días de limpieza, días de aseo, días de trabajo, ¿no? Haz algo distinto. Y así poco a poco, durante el tiempo de formación, que en algunos lugares cambia, el mío ha durado 8 años, vas avanzando. El tiempo de seminario es algo muy grande y más en algunos lugares donde compartes con diferentes hermanos de diferentes jurisdicciones, donde te das cuenta que las realidades son distintas, que Chimbote no es igual a Chachapoyas, ni a Chota, ni a Chiclayo, y se enriquece bastante. Y sobre todo haces lazos de amistad. Yo cuento, padre, algo chiquitito para acotar este punto. Sí, Eh, claro. yo salí del seminario casi quincena de diciembre del año pasado. Todo Ujú. enero, febrero, marzo, abril y mayo me estuve preparando para mi examen de bachillerato. Claro, y llegas a la pastoral y es totalmente distinto. Si bien es cierto, hay un horario en la casa, se completa con las actividades, ¿no? Visita a las comunidades, etcétera, etcétera. Cuando he llegado una semana antes para mi examen porque quería prepararme, uno llega al seminario y
recuerdas muchas cosas, ¿no? Me decía mi director espiritual, cuando llegas, quizás recuerdes lugares donde has llorado porque te sentías frustrado, lugares donde has hecho tu oración, donde te has confesado con tu confesor, o has hecho dirección espiritual, o has estado nervioso por un... Y claro, se me venían a la mente muchas de estas situaciones, pero sobre todo regresar al seminario, he visto las emociones y los ánimos de diferentes seminaristas que comienzan su etapa en el primero, segundo, tercer año y me decían, ánimo Fabián, han pasado 8 años, solo te queda este examen y después tu ordenación. Y ellos tenían una felicidad y una alegría por decirme, ya te queda poco y ya te vas a ordenar. Esa alegría también me hacía acordar en mis primeros años al ver a los hermanos redentoristas recibir su hábito, y decía, yo cuándo lo recibiré, ¿no? Me iré a Colombia, me mandarán a Brasil o de esto o de acá. Y uno se pone a imaginar, ¿no? Y la etapa de seminario también es eso, es una etapa donde tú más o menos trazas quizás un futuro, pero tampoco sabemos nosotros que se va a dar, pero es parte también de estas pequeñas metas e ilusiones que uno tiene para seguir, ¿no? Y la etapa de formación es lo que complementa el resto, ¿no? Es lo que podría decir, padre. Bien, querido, ya que nos has hablado, bueno, que hasta allá en Chiclayo, eh, tú conociste al Papa actual, León XIV, cuando era Monseñor Roberto Preus en Chiclayo. Eh, ¿qué impresión tienes de esta experiencia de haber conocido al Papa actual? Sí, bueno, yo llegué en el 2022 donde Monseñor Robert era un obispo, ¿no? Todo el 2022 hasta el 2023, los primeros meses en que ya creo enero, febrero, él recibe la noticia de que había sido nombrado prefecto del dicasterio. Eh, en el seminario él llegaba comúnmente en algún día en las tardes a jugar tenis. Eso era fijo de él. Él llegaba, tú lo veías jugando y uno se sorprendía, ¿no? Porque uno como religioso, claro, nosotros tenemos como que arriba al provincial, ¿no? De decir, Ah, él es como que la cabeza y si llegara era como que todo se pone emocionados, ¿no? Pero claro, uno sabía que hay un obispo y que es como que la cabeza y a mí me sorprendía que el obispo llegue a jugar y llegaba con su secretario, que era Monseñor Edgar, quien fue mi profesor en varios cursos de Biblia. Y quiero contar una anécdota grande que fue donde un acercamiento más profundo. Yo estuve siempre encargado de redes sociales en el seminario y en las ujú. actividades me decían, tienes que ir a grabar al obispo, tienes que hacerle un texto, animarlo, y Monseñor siempre decía, vengan, y llevábamos la cámara, los micrófonos, grabábamos en el obispado, ¿no? Y Monseñor era muy abierto a escucharte, a ver, ¿cuál es tu idea? Ay, ay, ¿por qué no hacemos esto? Lo cambiamos así para que se vea mejor. Él era una persona muy tranquila. Cuento tu anécdota personal, en el 2023 también nos azotó una lluvia fuerte en Chiclayo, el seminario fue muy golpeado, se salieron los desagües, se juntaron con los tanques, los seminaristas nos mandaron uno a cada lugar, pa. Eh, y yo hice amistad con un padre que se llama el padre Jorge Sánchez, que es canciller de la diócesis y era uno de los también amigos cercanos de Monseñor Robert. Y le digo, padre, yo no tengo pastoral, porque estaba yo también como el padre Walter, encargado de la promoción vocacional, que se llama un grupo de domingos con los muchachos, pero era en el seminario, yo no me iba a ninguna parroquia. Y yo le digo, ¿hay posibilidad de que usted me pueda recibir en el obispado? Me dice, déjame hablar con Monseñor. Me dijo, sí, hay para tres. Y ahí dije yo, nos fuimos con John y nos fuimos con otro seminarista. Y ahí vivimos un poquito más de una semana, padre. Y claro, Oh, una cosa es ver al obispo un día y otra cosa es hacer la oración con él, desayunar con él, almorzar con él, cenar con él, ta. Y Monseñor rompió esa barrera de tú ver al obispo si no es ver a un hermano. Y él usa esa frase que creo que también la dijo, ¿no? Ante ustedes soy obispo, ¿no? Pero con ustedes soy cristiano, ¿no? Y él decía, de la puerta para allá del obispado soy el obispo, pero de la puerta para acá, a la casa, soy un hermano, ¿no? Y él es fascinante del tenis. Una vez estuvo en la tarde en el tenis y nosotros estábamos afuera porque había esa barrera, ¿no? De decir, pero es el estado del obispo, mejor no hay que entrar. Y él hizo que nos dijeran, pero pasen si ustedes también están aquí. No sabíamos nada de tenis, pero el estar en la presencia y compartir como hermanos, ¿no? Algún dulcecito, algún caramelo, estando con él, fue muy, muy grande, ¿no? Justo aquí arribita, que lo verán, tengo una de las estampas del Papa que me mandó con el padre Jorge, donde dice a Fabián, con mi bendición, León XIV, y con la bendición de Dios también hay un solideo firmado por él, ¿no? La cercanía un es grande a través. solideo, wow. Oye, Fabián, yo recuerdo que tú me enviaste una foto de uno de mis libros en la biblioteca del obispo.
Sí, sí. Eh, Justo cuando él se va, en esos días en que yo estaba viviendo ahí, Monseñor dice, voy a donar mis libros al seminario porque no me los puedo llevar todos a Roma. Se Ajá. llevó solo algunos que le iban a servir y dijo, mejor ya los otros los llevo. Entonces yo revisando, porque dijo, elijan los que ustedes quieren, ¿no? Yo tengo sus libros, padre, que está en mi biblioteca, Oh, pero claro, uno iba encontrando libros, o sea, los que usted estaba firmados para el Papa, esos están en la biblioteca del seminario, ¿no? Entonces yo oh, decía, mira. pero señor, ¿y este libro? Sí, es del padre Walter, me han dado algunos y estaban firmados, ¿no? Quizás por gente que lo conoce usted, pero lo hacía firmar monseñor y le recibía. Y claro, uno se da cuenta en las páginas, porque el monseñor dejaba sus separadores, ¿no? Entonces Ya. que ya había continuado a leer. Yo sé, pues un obispo tiene muchas cosas que hacer, pero al menos le ha dado quizás, yo digo, una ojeada, porque hay un Ajá. separador ahí, ¿no? Oh, mira, Entonces creo que yo le interesante. mandé una foto a usted, ¿no? En ese momento dije, padre, Sí, mire, sí, como señor tiene recuerdo. libros de O sea, usted. el Papa me ha leído. Es muy probable, yo creo que es muy probable, padre. El Papa me ha leído. Bueno, esto, querido Fabián, ya estás ya en las puertas de ordenarte, si Dios lo quiere, y el obispo también, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes ya estando a estas alturas, ya prácticamente en las puertas de la ordenación? Sí, hace unos días hemos tenido una reunión con el clero y me felicitaban por el grado de bachillerato y me decían, ahora estás en el limbo. Y yo le digo, no eres seminarista en estudiado, no eres diácono, estás esperando la ordenación. Yo le digo, sí, padre. Y me decían, bueno, que tu tiempo libre sea tiempo de oración por tu diaconado, pero también de servicio. Me siento muy alegre, padre, porque uno cuando inicia los primeros años tiene tantas ilusiones de que llegue este momento, que cuando llega te coge por sorpresa en algunas cosas, ¿no? La emoción de saber no sé qué va a pasar, el obispo me va a decir que sí, que no, y todo esto, ¿no? Pero doy gracias a Dios porque todo el proceso, tanto de estudio, de oración, de comunidad, te sirve para este momento. En este momento estoy de full en la pastoral, acompañando a los grupos, las comunidades y el estudio, lo que uno ha vivido, lo sigue poniendo en práctica acá, ¿no? Uno nunca deja de formarse, siempre al servicio de los más necesitados. Me lo decía Monseñor Edison, y creo que también lo conoce, padre, en Ujú. sus palabras del bachillerato, ¿no? Todo lo que han acumulado, todos los conocimientos, dénselo a los más necesitados. No solo hablando económicamente, sino también de espíritu, de intelecto, ¿no? Que todo eso sirva para poder transmitírselos a ellos. No, no se lo guarden para sí, que no queden los libros, sino que sea todo lo que han absorbido aquí como una esponja, dénselo a todos aquellos donde envíen. Así te manden en el cerro, así te manden al valle, así te manden a la ciudad donde estés, dale lo mejor. En este tiempo en el que estoy, padre, estoy muy emocionado, agradecido por toda la vida, mi proceso que he llevado, ¿no? De los redentoristas a la actualidad, porque cada cosa ha ayudado bastante. Yo sigo, decía el padre Isaías, tú tienes corazón redentorista. La devoción, el amor a la Virgen, al estar ahí en los lugares donde te envíen, eso sigue, o sea, yo no he cambiado eso, ¿no? Mi visión sigue donde me manden, ¿no? Solo que, claro, con la vida totalmente distinta de la vida diocesana, pero fija la mirada en el Señor. Finalmente, ¿qué mensaje le dejarías a los jóvenes que tienen inquietud vocacional, que se están preguntando, ¿me llamará Dios? O que a lo mejor ni siquiera se preguntan, pero que algo que les interpele a los muchachos. Yo aquí quiero de dos personas para poder dar mi mensaje. Uno es, muchos conocerán al Papa Francisco y hay un video que suena mucho, ¿no? Dice, jóvenes, sueñen, 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 no se cansen de soñar, pero cuenten sus sueños. Yo eso siempre lo he tomado en el proceso vocacional, aunque algunos dicen, no, no, yo no, Dios no me llama y esto, y ahí es lo que voy. Cuando tú te sientes en la iglesia, cuando tú sirves en un grupo parroquial, en un grupo pastoral o tienes un acercamiento con un amigo, siempre el ser humano se mueve por el corazón. Siempre sienta algo bonito, algo alegre, una paz. Y eso lo conversaba con un amigo sacerdote. Me decía, porque yo le dije, mira, hay algunos sacerdotes que dicen que la vocación no es un sentimiento, porque no podemos dejarnos llevar por esto. Y él me dijo algo que le ayudó a él, ¿no? Dijo, yo digo lo contrario, ¿no? La vocación parte del sentimiento, porque son en los momentos de crisis donde tú te coges de ese sentimiento. Quizás esas lágrimas que soltaste en el Santísimo al decirle al Señor que sí, o cuando lloraste con tu familia, o cuando te sentiste alegre al recibir tu alba, tu libro, tu cruz, tu túnica.
Querido joven, la vida es arriesgarse. Si sientes en tu corazón que el Señor te llama, ha- hazle caso al Papa Francisco. Sueña, sueña muy grande, pero siempre es importante el acompañamiento vocacional. No te asustes. El sentir cosas o el pensar que el Señor me llama no es negarnos, sino más bien es resolver esa inquietud. Porque habrán testimonios también que te dirán, yo sentí que quería el Señor que lo siga, pero elegí esta vida. Y a veces queda en el corazón como decir, ¿y por qué no lo intenté? ¿Y por qué no me lancé? ¿Y por qué no probé? En la vida cristiana, en la vida de vocación es lanzarnos, así como Pedro se lanzó de la barca y no sabía qué iba a pasar y el Señor lo tomó de las manos. Ese Señor se va a manifestar en tu promotor vocacional, en tu familia, en tus amigos y en personas como nosotros que oran por las vocaciones. Y eso también es algo que me dijo un padre, ¿no? Tú ora por las vocaciones por tu diócesis. Quizás este año no tengas vocaciones, pero quizás mi oración, mi sacrificio, mi mortificación, mi rosario, puede que dé una vocación para los misioneros alfonsianos. Y bendito sea Dios, Bien. ¿no? La oración de todos los cristianos no puede que nos dé vocaciones a mi diócesis, pero puede que esté sosteniendo a un sacerdote en crisis en otro país y esto, ¿no? Tanto este mensaje es para los jóvenes, también para la gente. Sigan orando por las vocaciones. Juan Pablo II decía, la oración es el fruto de una humilde oración. Así reces un Padre Nuestro y un Ave María por una vocación, ten en cuenta que eso ayuda mucho. Bien, de verdad ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Que Dios te bendiga y gracias por tu cariño. Y me invitas para tu ordenación diaconal y luego sacerdotal. Muchas gracias, Padre, por la invitación. Listo, nos vemos. Chao, chao. Bye, bye. Nos vemos, Padre. Chao.